El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, decidió vetar un artículo de la Ley de Medios y Matías Garro está a esta hora con el abogado constitucionalista Rubén Correa Fleitas para ampliar esta información. Mati, bienvenido, buen mediodía. ¿Qué tal, Rosario? Buen día para ti, buen día para todos. Efectivamente, a raíz de este tema, siempre es un placer justamente recibir, en esta oportunidad nos recibe la Correa Fleitas para, que nos saque algunas dudas que tenemos al respecto de este veto que aplicó el presidente al artículo 72, que fue un aditivo que agregó Cabildo Abierto. ¿Cuáles son las primeras consideraciones que tiene al respecto? Lo primero que quiero decir es que el veto no lo interpuso el presidente de la República. El veto lo interpuso el Poder Ejecutivo. Es decir, el presidente de la República con los ministros. De acuerdo a la información, hay 2 ministros que no firmaron, pero el resto del gabinete firmó el veto. Así que es un veto del Poder Ejecutivo. En segundo lugar, de acuerdo con la Constitución, el órgano competente para tratar el veto interpuesto por el Poder Ejecutivo al artículo 72 de la Ley de Medios, la Asamblea General es el órgano competente para considerar el veto interpuesto. El plazo que tiene la Asamblea General es de 30 días. En ese plazo de 30 días, la Asamblea General tiene que pronunciarse y por 3/5 de presentes de cada una de las cámaras. Quiere decir que en este caso nos encontramos que la votación es, en primer lugar, nominal, es decir, se hace por cada legislador en particular, se los va nombrando, y se hace por cámara. Y el quórum que se exige, que exige la Constitución, que de 3/5 es de presentes, no es del total de componentes, sino de presentes. Así que lo primero que hay que analizar es, primero, si se reúne la Asamblea General dentro del plazo de 30 días. Si se reúne la Asamblea General dentro del plazo de 30 días, entonces hay que tomar la votación y los legisladores tendrán que votar por la afirmativa a favor del veto interpuesto por el Poder Ejecutivo o por la negativa. Si transcurren los 30 días sin que la Asamblea General se reúna, sin que la Asamblea General adopte decisión, entonces automáticamente queda confirmado el veto interpuesto por el Poder Ejecutivo. Bien, también una duda que incluso algunos legisladores tenían en la jornada de ayer tiene que ver con la promulgación de la ley. ¿Se puede promulgar la ley con esta observación o se debe esperar a que se resuelva el veto para luego promulgarla? No, la promulgación de la ley se va a hacer una vez que la Asamblea General se pronuncie en forma expresa o tácita sobre el veto interpuesto por el Poder Ejecutivo. Recién en ese momento, entonces el Poder Ejecutivo podrá promulgar la ley. Bien, también me interesaba consultarle respecto al contenido de ese artículo 72 que fue observado por, primero por la Asociación de la Prensa Uruguaya, pero también por organismos internacionales. ¿Cómo lo analiza usted? Mire, yo creo que en materia de libertad de expresión del pensamiento, el artículo 29 de la Constitución de la República es muy claro que hay la más absoluta libertad de expresión del pensamiento. Y además, y esto comprende por supuesto a la libertad de prensa, la libertad de informar que tienen los medios de comunicación. Y además, como bien lo dice usted hace un momento, tenemos normas internacionales, como por ejemplo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica. Pero independientemente de ello, yo debo recordar un decreto de Fructuoso Rivera en su primera presidencia, un decreto muy claro en donde en ese decreto afirmaba la más absoluta libertad de prensa, la más absoluta libertad de expresión para los medios de comunicación. Creo que con ese decreto de Rivera, creo que es muy claro que se reafirma nuestro artículo 29 de la Constitución y lo que es, digamos, el ser nacional uruguayo en el sentido de defender la más amplia y estricta libertad de expresión del pensamiento.
No hubo ninguna sorpresa que el Ejecutivo entonces vetara este artículo. Creo que no, al contrario, creo que el Poder Ejecutivo ha reafirmado el Estado de Derecho y la democracia en nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Bueno, hasta allí entonces la palabra de Correa Freitas, haciendo algunas consultas respecto a esta ley y concretamente a este artículo 72. Siguen ustedes desde Estudios. Muchas gracias, Matías, por la información desde allí. Seguimos en tema porque por supuesto que hubo repercusiones políticas tras este veto del presidente de la República. Desde el Frente Amplio, el senador Gustavo Olmos lo valoró positivamente. Agregó que en un eventual gobierno del Frente Amplio debería analizar una nueva modificación a la ley de medios. Está perfecto que el presidente lo haya vetado, eso no exime de responsabilidad a los legisladores que lo introdujeron en el Senado, ¿no? El Partido Nacional con Cabildo Abierto, y a quienes lo votaron en diputados. Era una norma absolutamente inconstitucional que además violentaba la libertad de prensa, ponía en peligro el trabajo de todos ustedes y hubiera significado un repudio internacional porque había decenas de organizaciones que ya se habían manifestado en contra de ese artículo y de lo que implicaba para el trabajo de los periodistas. Creo que es muy probable que esto esté en discusión, no solo por los problemas que esta ley tiene, sino además porque hay todo un mundo que seguimos sin contemplar, que es los medios no tradicionales, todo lo que es Internet, ¿no? O sea, es parte de la discusión o de la crítica de quienes hoy son gobierno a la ley de 2014 del Frente Amplio era que solamente se ocupaba de la radio y televisión tradicional y no de Internet, que era una cosa que estaba subiendo. 10 años después esa realidad es mucho más evidente y esta ley no tiene un solo artículo en eso. Seguramente haya que trabajar en una ley de medios con un alcance mucho más global. Por su parte, el senador y candidato a la presidencia por Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, dijo que el artículo 72 de la ley de medios era una garantía para el ciudadano. En realidad hasta la mañana de hoy yo pensé que el presidente no lo iba a vetar ese artículo, en el entendido de que leyendo bien el artículo uno ve que lo que busca es garantizarle al ciudadano de a pie que va a decidir su voto en base a información veraz, completa, equilibrada, seria, plural. Es lo único que dice el artículo, que la información política debe ser veraz. Nosotros pensamos que eso le da fuerza, le da riqueza a la democracia, que los ciudadanos decidan su voto en octubre en base a información que sea cierta y no en base a tergiversaciones o distorsiones, no en base a una imagen totalmente fuera de la realidad de lo que es un candidato o un partido político que se dar, se ha dado en varios lugares del mundo, se puede dar acá también. Entonces, entendemos que es una garantía para el ciudadano. No olvidemos que la inmensa mayoría de los uruguayos se forman una idea de la propuesta de un candidato o de un partido en base a lo que los medios de comunicación le informan. No tienen otra forma de saber qué es lo que significa su propuesta. Y bueno, es una señal clara de que Cabildo se incursiona a veces en temas que van más allá de lo políticamente correcto y de lo que significa la afectación a determinados intereses que se ven afectados y que, bueno, en cierta forma llevan a que se termine vetando sus propuestas. Cabildo Abierto va a seguir tocando los intereses que tenga que tocar, va a seguir buscando defender a los ciudadanos de a pie y, bueno, se irán sumando vetos o situaciones de este tipo. Esperemos que en definitiva prime el sentido común y pueda defenderse a aquellos que no tienen otro tipo de... Y este veto del Poder Ejecutivo es el cuarto en la administración del presidente Luis Lacalle Pou, ya sea una ley completa o parcial, como en este caso. 3 de ellos fueron presentados por Cabildo Abierto. Vamos a repasar de cuáles se tratan.
El primero fue la Ley Forestal, proyecto de Cabildo Abierto que proponía restricciones a los suelos de producción forestal. A fines del 2020, el proyecto fue aprobado en diputados con los votos de Cabildo Abierto y el Frente Amplio. En ese momento, el ministro de Ganadería, Fernando Matos, mostró su negativa al proyecto. Finalmente, tras una intensa negociación en el Senado, los cabildantes y Frente Amplistas lo aprobaron en diciembre del 2021. Días después, el presidente de la República lo vetó. El 29 de diciembre, la Asamblea General sesionó para tratar el veto. Con mayoría especial de 3/5, el veto se podría haber levantado, pero Cabildo y el Frente Amplio no llegaron a los votos. El año pasado fue vetado el artículo 636 de la rendición de cuentas, propuesto por Cabildo Abierto, que inhabilitaba al fiscal de corte y a los fiscales penales a hacer política partidaria por determinado tiempo una vez que dejaran la fiscalía. El veto de la calle Pou fue parcial y actualmente las disposiciones rigen solo para el fiscal de corte. En octubre del 2023, el presidente vetó el proyecto de ley que cubría los créditos laborales adeudados a exfuncionarios de Casa de Galicia, propuesto por el Frente Amplio y el senador nacionalista Sergio Botana. Luego, los legisladores de Cabildo Abierto y el Frente Amplio se unieron para intentar levantar el veto, pero no alcanzaron los votos necesarios en la Asamblea General. Por último, el veto de este jueves corresponde a un artículo de la discutida nueva Ley de Medios. Se trata del artículo 72, propuesto por Cabildo Abierto, que fue aprobado por el Senado, luego de un acuerdo con los cabildantes para introducirlo en el texto final como aditivo. En tanto, en la Cámara de Diputados, la discusión se dilató porque el Partido Colorado no estaba afín con ese artículo. Finalmente lo votaron con la convicción de que el presidente lo vetaría.